en la viña del Señor. Se requiere esos apologistas también guerreros, porque también es cierto que en ocasiones los ataques que se reciben son furibundos y se requiere también un poco, no ser lobo, pero sí león, ¿cierto? Pero en general somos ovejas en medio de lobos. Y eso que decía Irineo de León, que nosotros no podemos volvernos lobos, aún para defendernos de los lobos, porque el Señor es pastor de ovejas, no de lobos. En el momento en que nosotros nos volvamos lobos, el Señor dejará de pastorearnos. ¿Y qué somos nosotros sin nuestro pastor? Necesitamos tener a nuestro pastor. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con una entrevista más de nuestra sección Preguntando se llega a Roma, con un invitado espectacular. No se muevan. Muy bien, como les decía hace un momento, bienvenidos todos entonces a este canal Enfoca tu Fe. Hoy con un Preguntando se llega a Roma, que yo estaba esperando hace mucho rato, pero como dicen por ahí, lo bueno es esperar. Así que, no siendo más, les presento a mi gran invitado del día de hoy, mi gran amigo Wilson Tamayo. Mi hermano Wilson, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido por fin a esta tu casa, Enfoca tu Fe. William, muy bien, contento hermano de poder acompañarte en este momento y bueno, lo que decías ahora, casi no logramos coincidir. Cuando se crece la familia, yo ya voy, si Dios quiere, para el quinto hijo, aunque tuvimos 6 embarazos porque tenemos una en el cielo. Entonces, naturalmente, cada día es más difícil, pero muy feliz de poderte acompañar en este espacio y antes de iniciar, decirte que, hermano, ánimo, adelante con lo que estás haciendo. Sirve a muchas personas. El trabajo que estás realizando en las redes sociales, el trabajo de tu testimonio de fe, ese fuego por la verdad y por la caridad también, es algo que está llegando a muchas almas y te quiero animar para que lo sigas haciendo. Yo sé que hay momentos difíciles en la vida. Ahora antes del programa estábamos hablando un poco de algunas situaciones que estás viviendo y que todos vivimos. Animarte, hermano, a que sigas adelante, animarte a que sigas confiando y animar a todas las personas que están viendo este programa y que siguen a William en el canal, animarlos a que extendamos una mano también, amiga, porque a veces los que estamos trabajando en las redes sociales y en la evangelización digital, pues tenemos también nuestras luchas, nuestras dificultades y muchas veces, claro, solo se ve lo que aparece en pantalla, pero detrás hay una vida, detrás hay una cruz, hay un sufrimiento. Entonces, toda aquella persona que le quiere escribir a William y decirle, aquí estamos, hermano, para acompañarte en lo que necesites, yo creo que vale la pena que lo hagamos. Soportar a aquellos que están esforzándose por hacer el bien. Hermano, de verdad que muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas. De verdad que también como lo hablábamos también un poco por fuera, es muy hermoso ver que aunque nosotros muchas veces manejamos esto de las redes sociales, de los videos y todo esto, no hay nada como una amistad en Dios, porque si nosotros como hermanos en Dios no somos los que nos apoyamos, entonces ¿quién? Entonces es muy bonito, hermano, cuando uno recibe este tipo de aliento, porque es como, yo muchas veces lo he dicho, uno es como el burrito que llevaba al Señor a las entradas de Jerusalén. El Señor recibía aplausos, pancartas, pitos, trompetas, de todo. Pero es que esos aplausos eran para él, para el Señor, no para uno, que es como el burrito. Pero entonces también es como que alguien le esté diciendo al burrito, vamos burrito que sí se puede, hágale burrito que sí se puede. Entonces es una bendición, hermano, de verdad que sí. El burrito también necesita comer, necesita hidratarse, necesita descansar, hermano. El burrito tiene que estar en buenas condiciones para poder llevar al Señor. Exactamente, así es, mi hermano. Entonces, bueno, bendito sea el Señor. Por fin se nos dio esta entrevista. Espero que las personas que estén allí en este momento viendo esta transmisión, bueno, que le puedan dar like al video. Eso nos ayuda mucho porque, como decía mi buen amigo Fray Nelson también hace poco, nosotros los cristianos católicos, nosotros
no podemos depender del algoritmo de YouTube, porque a YouTube no le gusta mucho lo que nosotros hacemos. Entonces el algoritmo eres tú. Usted que está viendo en este momento este video, usted es el algoritmo. Entonces el hecho de que usted pueda darle un like a esto o compartirlo con otras personas, con su tía, con su abuelita, con su mamá, para que lo comparta con los amigos, los compañeros del estudio, del trabajo, eso hace que YouTube se diga a sí mismo, ve a la gente como que sí le gusta este contenido, entonces vamos a recomendarlo. Así funciona esto. Entonces, si a usted le gusta este tipo de contenido, piensa que es de bendición para usted, bueno, pues no le neguemos también la bendición a otras personas y si estás ahí, pues a compartirlo. Wilson, mi hermano, en este canal tenemos una sección llamada Preguntando se llega a Roma, que aunque es una frase de cajón muchas veces, es una realidad impresionante. Muchos hemos tenido dudas en nuestra vida antes de llegar de pronto a una fe más coherente, aunque estamos en un proceso de conversión que, como decía el santo cura de Ars, dura hasta 10 minutos después de muerto. Pues hombre, durante toda nuestra vida es un proceso, pero antes de haber iniciado ese proceso, muchos estuvimos en momentos difíciles. Entonces vamos a abordar un poco esa historia de Wilson, pero ese testimonio como muchas veces de pronto no se ha visto. También respondiendo esas preguntas y dudas fuertes que le impedían a Wilson antes de abrazar la fe católica de manera coherente, venir acá a esta santa iglesia católica. Y para eso vamos a hacer la primera pregunta del programa, que muchas veces es una pregunta dificilísima, y es, ¿quién es usted? ¿Quién eres tú? No la pregunta filosófica de ¿quién soy yo? Porque para responder a esa pregunta necesitamos 3 programas, sino esa pregunta sencilla del quién es la persona que está del otro lado de la cámara. ¿Es un sacerdote? ¿Es un laico? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Es un religioso? ¿Quién es la persona del otro lado? Wilson, mi hermano, para los que ya te conocen y los que no te conocen, ¿quién es Wilson Tamayo? Bueno, Wilson Tamayo es un bautizado y creo que con esto estoy presentando ya mi mejor tarjeta, porque creo que no hay dignidad más grande que alguien pueda ostentar que el hecho de recibir por el misterio del bautismo la gracia de Dios que nos hace sus hijos, que nos hace herederos del cielo, que nos libra de las garras del demonio. Entonces, algunos llaman a eso curriculum vitae, yo lo llamo ridiculum vitae. El ridiculum vitae debe empezar con eso. Soy un bautizado feliz de pertenecer a esta iglesia católica que amo, iglesia de la que estuve alejado durante muchos años, pero que por misericordia de Dios regresé, como les contaré más adelante. Soy casado en este momento, tengo 4 hijos aquí en la tierra, 1 en el cielo y otro en el vientre de mi esposa, o sea, 6 embarazos, 5 hijos con la gracia de Dios. Mi esposa está a punto de dar a luz en este momento a nuestra 4ª hija. Tenemos un niño, Pablito, y 4 niñas. Una locura esto con estas princesas hermosas. Soy laico misionero, soy de profesión ingeniero informático, también soy teólogo. Pertenezco a un movimiento católico que se llama Lazos de Amor Mariano, y ahí nos dedicamos a hacer misión. Entonces, entre el trabajo apostólico, entre el trabajo secular, el estar con la familia, pues transcurre mi vida, ¿cierto? Y finalmente soy un bendecido por Dios por poder haber renovado mi consagración bautismal a través de la consagración total a Jesús por María, según el método de Montfort, que es algo a lo que yo le debo todo en mi vida espiritual, William. Yo creo que la clave de todo en mi vida espiritual ha sido esa consagración total a Jesús por María, según el método de Montfort, que hice apenas iniciando mi conversión. De manera que yo he sentido que durante todos estos años, más de 23 años ya, he estado en los brazos de Nuestra Señora, que me ha ido llevando y que me ha ido acompañando, que me ha ido orientando, que me ha ido mostrando los caminos que debo seguir o sacándome de aquellos que no debía seguir y me metí obstinadamente. Yo de verdad he experimentado la presencia de mi madre en cada momento de mi vida y creo que es de las cosas que más agradezco a Dios. Qué belleza, mi hermano. Y comparto completamente lo que dices, hermano, sobre el tema de la consagración. Yo también le debo demasiado. De hecho, mi matrimonio se lo debo a la consagración. Entonces, bueno, Wilson, mi hermano, entonces ya sabiendo que Wilson es un católico, laico, casado, vamos con la siguiente pregunta de este programa y es, Wilson, hombre, entonces, ¿cuál era tu cosmovisión específica o qué tipo de fe tenías antes de abrazar la fe católica de una manera más coherente? Y como decíamos ahorita,
El hecho de abrazar la fe de manera coherente no quiere decir que ya seamos santos, que en vez de caminar levitamos a 2 centímetros del piso. Obviamente tenemos nuestras fallas, nuestros errores, pero cuando somos conscientes de vivir una fe de manera coherente, nuestra vida cambia por completo. Entonces, antes de empezar a vivir tu fe de manera coherente, ¿cuál era esa cosmovisión o esa fe específica o falta de fe específica que quizás tuviste antes de esto, mi hermano? Sí, ve, básicamente yo nací en una familia católica tradicional. Vivo aquí en Oriente Antioqueño, que es una zona muy religiosa de Antioquia y de Colombia en general. Solo te digo que en esta zona hay 5 seminarios, por decirte algo, que es una zona relativamente rural, y hay 5 seminarios, muchísimos sacerdotes acá, pues todavía los seminarios tienen gente. Entonces, digamos que crecí en un pueblito llamado Granada, mi pueblo natal, que tuvo muy santos sacerdotes que edificaron una fe con muchas raíces, una fe muy profunda. Pero las generaciones siguientes fueron más bien dejando la fe en lo tradicional. Era un católico por tradición, pero no un católico por convicción. No digo que esté mal ser católico por tradición, porque finalmente a veces uno pegado de esas tradiciones es que finalmente encuentra a Dios. Dios se vale de todos estos procesos. Pero al ser un católico más de tradición, que no comprendía muy bien la raíz de mi fe, que no entendía muy bien la riqueza de lo que tenía, me fui alejando progresivamente. Desde muy niño, mi papá nos inculcó un profundo amor a la lectura. Empecé a leer cositas por ahí, empecé como a cuestionarme la fe ya a los 14, 13, 14 años. Empecé como a cuestionarme la fe, pero no desde un ámbito excesivamente filosófico o intelectual, sino que, claro, llega un momento donde empiezo a ser un católico tibio. Pues me da pereza ir a misa, me da pereza confesarme, me parece lo religioso algo tremendamente aburrido, muy propio del posmodernismo. No, nosotros somos hijos de nuestro tiempo de todas maneras, y mira que si en el modernismo, cogito ergo sum, pienso luego existo, en el posmodernismo es siento luego existo. Y en el posmodernismo, sobre todo, se exalta el valor del sentimiento, de la diversión, del bienestar, no del bien, sino del bienestar. Por consiguiente, claro, la misa se convierte en una cosa completamente aburrida, pues al lado de la televisión, al lado del internet, al lado del celular. Pues en esa época todavía no había una amplia difusión de los celulares, pero todo era hecho para divertirse, todo era hecho para entretener. Y luego te enfrentas con una Eucaristía que no está hecha para entretener, sino para elevarte a lo sublime, a lo divino, a lo eterno. Y si nadie te introduce en esto, si nadie te dice, oye, es que tú no eres solamente diversión, tú no eres solamente un poco de gusto, de alegría, de gozo, sino que tú eres eterno, tú estás llamado a la eternidad, tú tienes alma espiritual, tú eres trascendente, tú no eres solamente horizontal, tú eres vertical también. Si nadie te dice eso, entonces a uno todo eso que es vertical, solemne, pues claro, uno como lo filtra a través de los lentes de la diversión. Uno dice, pues no, es que esto no es divertido, esto no entretiene. De hecho, voy solamente a la misa del Padre que me entretiene, pero no descubrimos que lo que hay allí es más que entretenimiento. Entonces, claro, esto me genera tedio, me empiezo a alejar de la fe y empiezo a buscar los argumentos que sean necesarios para decirle a mis papás que no voy a ir a misa, que no me voy a confesar, que no voy a ir a ese grupo de oración, que no voy a ir a nada de eso. Entonces empecé a incursionar un poco en el ateísmo. Nunca me declaré abiertamente ateo, pero sí empecé a tener como aquellos argumentos que podían ayudarme a alejarme de aquello que me aburría, que era la práctica de la fe. Sobre todo tenía pereza de la práctica de la fe. Entonces, aquella máxima que dice, el que no vive como piensa, terminará pensando como vive. Claro, si yo no vivo como creyente, sino que en la práctica me comporto como un ateo, pues lo más probable es que termine pensando como ateo también. Entonces llegó un momento a los 14 años donde sí me alejé bastante de la fe. Me alejé bastante de la fe, me dediqué pues a la parranda, me dediqué al licor sobre todo, a los 14 años, a los 14 años, a las fiestas, a estar con los amigos. Y ciertamente esto trajo consigo una tremenda angustia existencial, un tremendo vacío, aquello de San Agustín, que está ahí en la introducción de las confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Eso me pasó a mí. O sea, yo empecé a sentir esa angustia, William, empecé a sentir como ese vacío, porque yo llegaba después de una farra, de estar con mis amigos, de estar con mi novia, de estar borracho. Yo regresaba, hermano, a veces sin sentido a la casa, y me acostaba, me vomitaba. Eso era terrible, pues, porque es que la vida del pecado es sucia, la vida del pecado es oscura. Hermano, yo me vomitaba para un lado y estaba tan borracho que
ni siquiera me levantaba, yo que me volteaba para el otro lado a vomitarme para el otro lado también. Eso era terrible, ¿no? Y el vómito lo sentía pasar así detrás del cuello, es una cosa fea. Y tú que también tuviste un proceso de conversión, sabes cómo es eso, ¿no? Y recuerdo que un día, después de que mi mamá se acercó muy triste, me vio en ese estado deplorable, me dijo, hijo, qué tristeza, o sea, nosotros no te hemos enseñado esto. Y efectivamente, mis papás han sido modelos de fe, de virtud, de entrega, de generosidad. Mi hermano un tipazo. Mi mamá llorando me dijo, esto no es lo que te hemos enseñado. Eso me golpeó bastante porque yo dije, por Dios, si esto no me está haciendo feliz a mí, si esto no está haciendo feliz a mi mamá, si esto no está haciendo feliz a los que amo, ¿qué estoy haciendo? En ese momento, recuerdo que yo sentado ahí al borde de la cama, le dije a Dios, mira, yo no sé si existes, pero si existes, ayúdame, ayúdame porque me siento muy angustiado interiormente. Yo entendía la razón de la angustia de todos mis amigos, que aquel estaba angustiado pues porque sus papás se estaban separando, pero los míos no. Este otro estaba angustiado porque le iba muy mal en el colegio, pero a mí me iba bien. Aquel estaba angustiado porque de repente estaban viviendo un revés económico en su familia, pero nosotros económicamente marchábamos. Yo decía, pero yo, ¿por qué estoy angustiado? ¿Por qué tengo este vacío? Lo que yo le pedía a Dios, de ninguna manera, si es que existía para mí en ese entonces, de ninguna manera era algo como conversión. No, no, no. Lo que yo le pedía a Dios era como que me dejara rumbear, me dejara farrear, pero sin vacío en el corazón, ¿no? O sea, que yo tuviera como una tranquilidad, que pudiera emborracharme tranquilo, mejor dicho. Era más o menos la petición que yo le dirigía a Dios. Eso, hombre, Wilson, es más o menos como lo que muchas personas quisieran que fuera la felicidad. O sea, es como esa comparación entre el momento de estar contento y ser feliz. Entonces, claro, el que está en la farra, en el momento de la farra, pues tiene un momento de contento, ¿cierto? De alegría, entre comillas, pero en el momento en el que termina la farra, vuelve otra vez como ese vacío, toda la angustia, la depresión, muchas veces que es la enfermedad de este siglo, la depresión, la ansiedad, todo ese tipo de cosas regresan después de la farra. Entonces la persona piensa que para poder, entre grandes comillas, ser feliz, entonces tiene que estar esparreando y todo eso, que es el momento en el que no siente todo esto otro. Entonces piensa que su vida únicamente puede y tiene que ser la farra. Entonces, claro, es lo que estabas pidiéndole al Señor, era como hacerme sentir esa misma felicidad, pero todo el tiempo. Exactamente. Sí, no distinguía entre goce y gozo, ¿no? Entre el goce furtivo, el goce que se diluye fácilmente y el gozo del espíritu. Yo lo que le pedía al Señor era darme ese goce permanente, pero en realidad yo tenía 15 años en ese momento, William, 15 años. Pero Dios me respondió de una manera distinta, me respondió de una manera adecuada. Yo le estaba pidiendo al Señor lo que quería y Él me respondió con lo que necesitaba. Yo le estaba pidiendo lo que quería, pero lo que quería no era lo correcto. Pero Dios vio que mi corazón pues era sincero, por lo menos mira esto de la fe tradicional, por lo menos algo había quedado de esa fe tradicional. Yo a veces veo que algunos atacan demasiado esa fe tradicional o la piedad popular y entonces vea por qué la gente solamente viene a misa en las grandes solemnidades y por qué la gente va a misa solamente en Semana Santa. Yo digo, pero ¿cómo vamos a atacar eso si a veces es lo único de lo que nos podemos pegar para evangelizarlos? Ese es el gancho que podemos agarrar para traerlos definitivamente, porque es que si no tienen ni siquiera eso, pues ¿cómo vamos a evangelizarlos? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Si no tienen por lo menos eso de ir a esa misa, en esa solemnidad o en esa fiesta, por más cultural que ellos la vean o por más tradicional que sea para ellos, pues aprovechemos ahí es donde los evangelizadores deberíamos aprovechar porque llegaron voluntariamente, con disposición, aunque tengan su vida hecha un fiasco, pero por lo menos agarrémonos de eso para poderlos evangelizar. Y yo sí creo que eso para mí fue clave, tener por lo menos alguna base de fe, la catequesis medio dada que me dieron, una catequesis muy regular de primera comunión, de confirmación, pero algo fue quedando ahí. Luego de eso se puede valer Dios y de eso nos tenemos que valer nosotros que estamos evangelizando y que estamos tratando de llevar la palabra para atraer a las personas. Vuelvo al tema. Ahí le hice esta oración al Señor y el Señor me respondió muy rápido porque vino un primo que ya estaba en grupos de oración, que ya había empezado un proceso de conversión. Él era un primo muy alejado de la fe, pero ahora pues, la familia estaba diciendo que este primo como que se convirtió. Para mí, conversión era sinónimo de evangélico, ¿no? O sea, yo decía, se convirtió, significa que se volvió protestante. Este hombre de tener la Biblia bajo el brazo, este hombre y yo lo veía con una medalla de la Virgen. Mira cómo era de toda manera mi ignorancia religiosa, que yo lo veía con una medalla consagrado
y yo seguía pensando que era evangélico, ¿no? Yo decía, este es un evangélico mariano debe ser, pero es evangélico en todo caso. Y eh, ese primo me habló, eso fue el 29 de abril del año 2000. Hay un detalle muy bonito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 39, y es el momento en que Juan conoce a Jesús. En ese momento, cuando le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán, y pasan toda la tarde con él. Juan dice que era la hora décima, ¿no? Eran las 4 de la tarde, según la manera de contar los judíos las horas. Eran las 4 de la tarde. O sea, Juan Evangelista recuerda cuándo fueron sus 4 de la tarde. Recuerda la hora exacta en que conoció a Jesús. Y no era fácil entonces recordarlo, pues digamos que no tenías un reloj para verlo. Ellos se guiaban, era sobre todo por las sombras, ¿no? Iban guiando más o menos por la posición del sol. Y sin embargo, Juan, cuando conoce a Jesús, se impacta de tal manera que dice, esto tiene que quedar registrado. A ver, ¿qué hora es? Las 4. Estas son las 4 de la tarde que cambiaron mi vida. Pues mis 4 de la tarde, William, fueron precisamente, fue ese 29 de abril del año 2000. Me senté a hablar con mi primo, eran las 7 de la noche y nos quedamos hablando hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ahí hubo una parte muy importante y es aquello que tú haces en este canal y es dar respuestas a las preguntas que tenemos, aquello que dice nuestro primer papa, aprendan a dar respuesta a todo el que les pide razón de su esperanza, en primera de Pedro 3:15, ¿cierto? Pero también hubo una cosa muy importante y es que me parece que a veces la apologética descuida la segunda parte de ese texto, cuando Pedro dice, pero háganlo con mansedumbre. Y la palabra que utiliza en griego es praútetos. Prauté es mansedumbre. Me parece que nosotros deberíamos hacer una apologética con más prauté, con más praútetos, con más mansedumbre. Porque mi primo no fue muy confrontativo. Mi primo fue más bien muy amoroso. O sea, yo le iba preguntando y él me iba respondiendo de una manera muy serena, muy tranquila. No digo que no haya momentos donde se necesite sacudir un poco, donde se necesite estremecer al otro, y a veces hay una apologética que es bastante combativa y que es necesaria no en miras de convertir a la persona con la que se está teniendo el debate, sino de afirmar en la fe a aquellos que están alrededor. Yo estoy de acuerdo con eso y me parece que la apologética en general debe tener todos estos rostros. Pero, de hecho, yo pasé por un periodo de una apologética muy confrontativa, donde logré debatir con muchas personas y vencer a muchas personas, pero nunca convertir a nadie. En eso que estás ahí diciendo, precisamente quisiera hacer un paréntesis de algo que, de hecho, públicamente yo nunca lo había dicho en ninguno de los testimonios que tengo en redes sociales. Y es que cuando yo fui ateo, cuando yo tenía una comunidad ateísta de Medellín, a mí alguien me estaba organizando un debate con un tal Wilson Tamayo, que para debatir yo como ateo contra Wilson Tamayo. Pero, ¿qué pasó? Que ese debate nunca se dio. Y hoy en día, entendiendo cómo es el tema de la fe, estoy seguro que si se hubiese dado ese debate, obviamente yo hubiera perdido, Wilson hubiera trapeado el piso conmigo, pero yo no me hubiera convertido, porque mi soberbia era tan grande que por más que me hubiera dado Wilson todas las respuestas, yo lo único que hubiera quedado es ofendido y lo único que hubiera hecho es salir a buscar más excusas con que entonces refutar lo que ya me habían dicho, pero no hubiera generado eso, una conversión. Entonces, a veces el debate sirve, como lo decía Wilson, es para las personas que están alrededor, para que fortalezcan su fe, para que vean que sí hay respuestas con que responder a las personas que vienen a confrontarnos. Pero cuando lo que se pretende es la conversión de la otra persona, el argumento es el amor. El argumento literalmente es el amor. No, yo también tuve una conversión en ese sentido, William, porque, claro, uno lleno de entusiasmo y la apologética entusiasma mucho. Lo que pasa es que la apologética a veces también se puede valer de la soberbia de uno. Entonces, aquello que decía San Agustín, no defienden su juicio por ser verdadero, sino por ser suyo. No defienden su juicio por ser verdadero, sino por ser suyo. Eso puede funcionar incluso aunque uno defienda la verdad. Yo tuve un proceso, digamos, sobre todo un aspecto en la vida, esto es como un gran paréntesis para después seguir con el tema de la conversión. Ya una vez estaba empezando este camino de conversión, claro, empecé a leer y empecé a argumentarme y empecé a leer, pues,
aquella apologética a los no creyentes, después a los creyentes no cristianos, después a los cristianos no católicos, pues toda esa estructura que quienes hemos estudiado un poquito de apologética sabemos. Entonces lo primero, pues como el aspecto de la defensa de los argumentos en favor de la existencia de Dios, el argumento cosmológico, el argumento del ajuste fino, el argumento moral, el argumento, pues todos esos argumentos que uno estudia y uno empieza a datearse, y luego argumentos científicos, argumentos históricos, argumentos filosóficos, argumentos. Hubo un momento donde tuve un debate, fue a la casa de una amiga, y eso fue en Villavicencio. Entonces, una familiar de esa amiga tenía un pastor que era adventista del séptimo día, que estaba ahí como tratando de enredar a la familia, pues, y entonces me dijo, venga, ¿por qué no llamamos a ese pastor? Y yo, llámenlo, llámenlo. Yo en ese momento tenía las citas bíblicas, hermano, a la punta de la lengua, a flor de piel. Tuvimos un argumento de 3 horas y yo lo grabé completo. Le dije pues a él, ¿cierto? Y, y resulta que en medio del debate hubo muchas veces donde la persona, donde digamos que intentando destruir un argumento, afecté a la persona. Claro, un poquito de sorna, un poquito de ironía, en ese momento preguntas trampa para después uno buscar una respuesta contundente. Yo grabé eso, digamos que entre comillas se logró lo que se pretendía, y es que la otra familia quedó afirmada en la fe, ese señor nunca volvió a aparecer, y yo le envié a Julián el encargado de la parte de producción de Lazos de Amor Mariano, le envié el debate. Le dije, hermano, mira, quiero que escuches este debate y miremos a ver si lo dejamos ahí grabado. Y Julián me dijo una cosa que me impactó mucho. Me dijo, hermano, ese fue un debate, eso no está para mostrar, ese debate. O sea, da como dolor ajeno de la otra persona, o sea, de cómo quedó la otra persona de aporreada, claro, nunca de ninguna manera lo ofendí, de ninguna manera fue algo pues como grotesco. O sea, quienes me conocen saben que no es mi estilo. O sea, yo procuro ser una persona siempre muy decente, muy cuidadosa en mis palabras, pero en medio de la apologética, en medio del calor, claro que uno tiraba argumentos y uno, digamos que la otra persona quedaba como mentiroso. Entonces, ese tipo de cosas que afectaron directamente a la otra persona, Julián me dijo, hermano, yo no sería capaz de publicar esto. O sea, esto no, digamos, edifica intelectualmente, pero no edifica espiritualmente. Eso fue lo que me dijo, y yo dije, Claro, Dios Wilson, mío. es que fíjate, hermano, que de ese tipo de cosas es que se pegan también muchos hermanitos, tanto en el protestantismo, pero mea culpa también tanto en el catolicismo. Toman ese tipo de debates cuando pasa eso, porque eso ha pasado muchas veces, y ahí es donde salen esos títulos sensacionalistas. Aplastado protestante, pisoteado, tal cosa. Siempre es como a minimizar y aplastar a la persona. Es persona, o sea, y listo, se puede aplastar, digamos, el argumento, la idea, pero eso que estás diciendo, hermano, sí, claro, el mostrar como la paliza intelectual a la otra persona. A ver, yo acá no quiero decir que lo otro está mal. A ver, es necesario. En medio de la evangelización se requiere de todo. Y cuando uno lee, por ejemplo, a, a San Jerónimo, dándole esa paliza, pues, a todos sus enemigos, pero paliza monumental. Hay una carta que él escribe, vamos a ver, defendiendo la virginidad de María. No sé si te acuerdas de la carta. Bien. El vídeo. El vídeo, contra el vídeo, exactamente, es contra el vídeo. Y la carta es muy fuerte, muy contundente. Entonces yo no digo que los santos no hayan hecho eso, me parece bien, y creo que hay una apologética que es así, pero cada uno tiene que ir evaluando en su propia alma. Habrá personas que tengan la suficiente espiritualidad para de verdad ser capaz de debatir así y ser capaz de mantenerse humildes, ser capaz de en conciencia saber que lo están haciendo de verdad por amor a Dios, por amor a la doctrina, por amor a la iglesia, y de ninguna manera para manifestar en medio del debate las heridas y las carencias que la misma persona tiene. Porque a veces uno en medio de los debates, incluso defendiendo la verdad, puede estar manifestando las propias heridas que uno tiene, y puede estar uno, vamos a ver, es que no importa en lo que debata, lo importante es ganar, y así mismo se comportarían si estuvieran en una pirámide de estas multinivel, así mismo se comportarían si estuvieran vendiendo algún producto. Vamos, que la apologética se convierte simplemente en un desahogo de sus propias heridas.
Entonces, cada uno yo creo que tiene que evaluarse. Entonces, en mi caso particular, yo dije, no, 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 esto no puede, le está haciendo daño a mi alma. Estoy expresando las cosas con mucha soberbia. Y bueno, fue un momento también creo que de conversión apologética, porque creo que se puede hacer lo mismo de una manera amorosa. A mí, por ejemplo, José Plasencia me gusta mucho, me parece que tiene un estilo José muy moderado, me parece que incluso le ayuda mucho el tono que él tiene, que es un tono sereno, la manera en que lo he visto en debates, a veces cuando pregunta, claro, en medio del debate se requiere preguntar y se requiere cuestionar y se requiere acorralar argumentativamente a la otra persona, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? O sea, nunca lo podemos acorralar como un lobo acorrala a una oveja. Bueno, Precisamente internamente a José le decimos, como él se llama José Plasencia, nosotros internamente a él como amigo le decimos José Paciencia. Precisamente. bueno, mira, no sabía, ¿no? A veces, claro, veo unos grandes apologistas, o sea, yo digo, estos son unos titanes, ¿no? A Dante, me encanta la argumentación de Dante, la seriedad, muy bien. A Hugo no lo he visto demasiado, a José sí he visto algunos debates, me parece que es un tipo muy argumentado, pero me parece también el estilo se me hace muy para estos tiempos, muy que puede uno hacer esto con praútetos, ¿no? Con mansedumbre. Entonces, repito, esto no pretende de ninguna manera ser una clase de cómo hacer apologética. Mi Dios le va conduciendo a uno y todo se requiere en la viña del Señor. Se requiere esos apologistas también guerreros, porque también es cierto que en ocasiones los ataques que se reciben son furibundos y se requiere también un poco, no ser lobo, pero sí león, ¿cierto? Pero en general somos ovejas en medio de lobos. Y eso que decía Irineo de León, que nosotros no podemos volvernos lobos, aún para defendernos de los lobos, porque el Señor es pastor de ovejas, no de lobos. En el momento en que nosotros nos volvamos lobos, el Señor dejará de pastorearnos. ¿Y qué somos nosotros sin nuestro pastor? Necesitamos tener a nuestro pastor. Bueno, entonces esto creo que es un aspecto que me ayudó mucho a mí, ese debate que tuve de 3 horas con este adventista del séptimo día allá en Villavicencio, fue una cosa, un punto de inflexión para mí y a partir de eso he tratado de, a ver, cómo hacemos una apologética, cómo hacemos una argumentación con caridad. Porque si vos te das cuenta, en el fondo, por ejemplo, el evangélico que te acerca diciéndote, por decir algo, María no puede interceder. Bueno, a ver, vamos a ver, que tenemos argumentos bíblicos, argumentos de sentido común para demostrar que ella es intercesora ante el intercesor. Bueno, pero espérate, en el fondo lo que la persona, el punto que la persona tiene es un punto en el que yo podría estar de acuerdo, y es que si él quiere defender a Cristo como el único intercesor ante el Padre, pues yo estoy de acuerdo con eso. O sea, a ver, en ese punto estamos de acuerdo. Soy capaz de encontrar en tu argumentación un punto en el que estaría de acuerdo. Lo que pasa es que la deducción que haces a partir de ese punto es la que considero errada y es la que no va con lo que durante 2000 años hemos creído. Pero también estoy de acuerdo que Cristo es el único intercesor ante el Padre, pero luego, ¿qué cosmovisión tienes de Cristo? ¿Qué visión tienes tú? Es una visión pues muy propia de Lutero, es esa visión protestante en el que pues digamos que la justificación es meramente legal, es una justificación exclusivamente externa, extrínseca, entonces Dios no te vincula a nada, Dios no, distinto a lo que hemos pensado los católicos, que es que al hacerme su hijo por la gracia, Dios me vincula, Dios quiere que yo sea como Él, entonces Él me participa de todo lo que soy. Hay de fondo una diferencia antropológica, una diferencia de cómo vemos a Dios, de cómo vemos al hombre, pero que soy capaz de encontrar en eso que estás diciendo un valor, sí, soy capaz de encontrarlo, soy capaz de encontrar un valor, aunque parezca que estás atacando a la Virgen, bueno, estás defendiendo a Cristo, muy bien, yo encuentro un valor en esa defensa de Cristo. El tema es que no puedes defender a Cristo ofendiendo a su madre. Bueno, pero eso es pues como un gran paréntesis, mi hermano, respecto al tema de la apologética, que creo que uno tiene que evaluar muy bien al momento de hacer apologética, que esta misma apologética no termine haciéndole daño a tu alma, no le termine haciendo daño a tu espiritualidad. Obviamente la apologética en sí misma no, la apologética en sí misma es necesaria, la apologética en sí misma es una belleza y me parece que muchos nos hemos acercado a la fe gracias a la apologética, pero no podemos, lo que tú hiciste hace poco en este retiro tan bonito, y que luego entiendo que Dante hizo una charla, no la he escuchado toda, pero que dice estás convencido pero no convertido. Eh, Eso es cierto, o sea, uno puede ser muy convencido, pero no muy convertido. Y para eso
aún algo tan bueno como la apologética puede terminar a uno dañándole el corazón y yo sintiéndome pues un berraco de argumentos, un duro, pero luego seguir sintiendo esos vacíos que solo una relación íntima con el Señor puede llenar. Y de esa relación íntima con el Señor, de esa vida espiritual, es que brota también la mansedumbre y la capacidad de esgrimir argumentos muy contundentes con esa mansedumbre de la que habla el apóstol San Pedro. Totalmente, mi hermano. Así es que ese es el tema. Yo he insistido mucho en eso, en que el apologista normalmente siempre utiliza la cita de Primera de Pedro 3:15 para justificar la apologética bíblicamente. Pero el problema es que se nos olvida el versículo 16, el cómo. No el qué sí lo tenemos claro, pero el cómo, con humildad y mansedumbre. Ahí está la clave, totalmente, mi hermano. Así es. Oíste, Wilson, pero entonces del tema. Yo he visto varios testimonios tuyos donde sí has mencionado esa conversación que tuviste entonces con tu primo, pero el tema es que hasta ahora no hemos sabido cuáles fueron esas dudas que Wilson le planteó entonces al primo, qué fue eso que le respondió el primo, porque entonces esa conversación, hermano, nos da pies precisamente para la siguiente pregunta del programa. Y es, hombre, Wilson, ¿cuáles fueron esas dudas o objeciones más fuertes que te impedían llegar a abrazar la fe católica de manera coherente y cómo la solucionaste, hermano? O sea, ¿qué fue lo que pasó entonces y qué fue lo que te sirvió? Porque de hecho, esas dudas o esas objeciones o ese sentimiento muchas veces en contra de la autoridad de la iglesia o de prácticas de la iglesia o esa pereza en la práctica de la iglesia, muchas veces son como esas excusas para no abrazar la fe. Entonces, eso que te sirvió a vos posiblemente le puede servir a la persona que en este momento está viendo el video y que todavía no le ha dado like. Entonces, dele like. Eso es lo que te sirvió a vos, mi hermano. ¿Le puede servir a esta persona o al que va a hacer el video más adelante o a un familiar de alguien que esté viendo en este momento el video? Y puede ser esa piedrita en el zapato para poder abrazar la fe de una manera más coherente, hermano. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Wilson, hombre? Ve, sobre todo eran dudas respecto a la iglesia. Mira que normalmente las personas, pues cuando no tienen muchos argumentos para refutar la existencia de Dios, eh, atacan esa a la iglesia, ¿no? Entonces yo al principio, como les dije, estaba ya dudando de Dios, pero más por algo práctico, ¿no? No tanto que tenía pues una serie de argumentos, que yo me había leído a Nietzsche, que había leído pues a Feuerbach, que tenía pues que era un experto en Marx, que no, yo en ese sentido no, yo sí leía mucho, pero leía mucha novela, leía mucha literatura clásica. Entonces era sobre todo lo que yo buscaba era aquellos argumentos que pudieran justificar el hecho de que yo no fuera a misa, de que yo no me confesara, de que no tuviera que congregarme. Y en ese orden de ideas empecé, por ejemplo, con los típicos temas de las riquezas del Vaticano, el tema de la Inquisición, el tema de las cruzadas, el tema de... Bueno, en esa época el tema de los curas no era un tema pues como demasiado común, todavía no había estallado todo ese escándalo de la pederastia, entonces apenas estaba pues por ahí y sobre todo pues porque nosotros en el pueblo teníamos un sacerdote que era una eminencia, era tremendamente noble, bueno, bondadoso, caritativo, era muy difícil uno atacar a un sacerdote en ese lugar tan maravilloso, pues, y en la manera en que ellos vivían la fe, en la manera en que ellos servían al pueblo, pues es que en estos pueblos el cura hacía más por el pueblo que el alcalde, hermano. Entonces, pues, ¿quién iba a criticar pues al cura? Pero ahí mi primo empieza a darme argumentos del tema, por ejemplo, de las riquezas del Vaticano, empieza a decirme, bueno, a ver, pero ¿cuáles son las riquezas? A ver, ¿y tú las conoces? ¿Has ido al Vaticano alguna vez? Yo, no, nunca he ido, pero uno si ve al Papa lleno de opulencia y su tiara y ese anillo de oro, y me decía, a ver, muéstrame dónde, muéstrame la tiara, muéstrame el anillo de oro. No, y las paredes revestidas de oro, muéstrame las paredes revestidas de oro. Yo le decía, no, el Vaticano naturalmente tiene una serie de riquezas culturales. Vos entras al Vaticano y ciertamente cada centímetro cuadrado allá es arte. Por ejemplo, en la Basílica de San Pedro, y entras hacia mano derecha, ves la Pietà de Miguel Ángel, pero claro que eso es una obra que cuánto costará, pues seguramente muchos millones de euros, pero es que, vamos a ver, entonces que la va a comprar un coleccionista multimillonario para tenerla en su habitación, y entonces ya deja de ser un arte que sirve a toda la humanidad y queda un arte solamente de un particular, de un privado. Entonces, claro, la columnata de Bernini, el baldoquino de Bernini,
me empezó a hablar pues un poco de arte y yo dije, pues, oye, pues que es cierto, si finalmente todo esto quedara en manos de unos particulares, pues no podríamos gozar de esto que además es gratis. Uno entra a la Basílica de San Pedro gratis. Yo después de eso, pues he ido muchas veces a la Basílica de San Pedro por la gracia de Dios, pero vos vas allá y allá no te cobran nada y poder rezar y poder incluso, aún el turista puede tomar fotos sin ningún problema. Entonces, bueno, me fue como refutando ese tipo de cosas, ¿cierto? Luego me dijo, a ver, ¿y tú qué? Vamos a ver, el tema de las riquezas, a lo que ¿por qué no venden todo eso y se lo dan a los pobres? A ver, ¿qué ayudas tú a los pobres? ¿Qué ayudas tú a los pobres? ¿A ti qué te importan tanto los pobres? En cambio, mira cuántos orfanatos, cuántos hospitales tiene la iglesia, cuántos leprosorios, mira cuántas escuelas por allá en Mozambique, por allá perdidos en la nada, donde no llega ningún estado, ningún gobierno, allá está la iglesia católica dando la vida. Claro, me iba dando sin argumento, ¿cierto? Eh, entonces yo iba quedándome callado, yo decía, sí, es cierto, porque es que son preguntas de fácil respuesta, basta estudiar un poquitito. Simplemente que uno las tiene, lo que tú dices, son argumentos de memes para justificar la propia vida, porque en el fondo el problema real es que yo no me había encontrado con Jesús. Yo no me había encontrado con Jesús, hermano. Entonces, cualquier argumento, por intelectual que fuera, era un argumento débil, porque en el fondo lo que yo necesitaba era encontrarme con el Señor. Y mira una cosa bien bonita. El padre Pío de Pietrelcina dice que las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas, pero en cambio las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. O sea, se requiere una disposición interior. Cuando se tiene esa disposición interior de amor a Jesús, de amor a Dios, porque todo se entiende perfectamente. El tema, por ejemplo, de la castidad era también un tema complicado, pues uno joven en ese momento, pues donde las hormonas funcionan más que las neuronas a los puros 15 años, pues la iglesia represiva, la iglesia que entiende la sexualidad de una manera completamente medieval, la iglesia que es, digamos, maniqueísta, pues, en términos de sexualidad, como si el cuerpo fuera algo malo y solamente lo espiritual fuera algo bueno. Pero no, o sea, de verdad que la iglesia no piensa eso. De verdad que son los argumentos que uno tiene para poder tener su vida licenciosa, su vida pecaminosa, su vida lujuriosa sin ningún problema. Pero cuando tú te enamoras de Jesús y escuchas a Jesús que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, y luego escuchas a Jesús que dice, cuando un hombre mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón, ya es que uno dice, pues que si Jesús que me ama me está diciendo esto, es que esto es por mi bien, aunque yo no lo logre entender todavía. Por ejemplo, el tema de la castidad, para mí fue primero una comprensión desde el corazón, desde el amor, desde comprender que si Dios me lo pedía es porque me amaba, perdón, que una comprensión desde las razones que posteriormente comprendí, las razones de orden antropológico, las razones de orden psicológico, las razones de orden natural, incluso biológico, las razones de orden sociológico, que podemos dar todas las razones para defender la castidad como un valor, y no solo como un valor espiritual, sino como un valor social, como un valor que necesita la humanidad en un mundo pansexualizado. Pero tal vez si me hubieran dado todos esos argumentos previamente, si yo no sabía que Jesús me lo pedía porque me amaba, no lo hubiera entendido, o de pronto lo hubiera entendido intelectualmente, que también suele suceder que uno a veces entiende las cosas desde la razón, pero luego no lo ha bajado al corazón, luego no lo ha hecho vida, entonces comienza ese debate interior entre lo que yo sé que es verdad, pero que todavía no se ha asentado suficientemente en mi corazón, entonces no logro vivir aquello que es la verdad. Pero en cambio, cuando yo entendí, Jesús me ama, es que yo tuve en ese momento un toque que podría llamar místico. En ese momento mi primo me dio una bendición, se llama la bendición especial y maternal de la Virgen María. Tuve por primera vez un descanso en el espíritu, tuve un encuentro con el Señor, algo, bueno, alguno podrá llamar eso imaginación, alguno podrá decir, ese muchacho tenía 15 años, eso fue toda la noche, eso fue por no dormir, piensen lo que quieran, yo sé lo que viví. Entonces llámalo imaginación, llámalo como quieras, pero para mí fue un momento especial porque yo que estaba dudando ya un poco de la existencia del alma, de la existencia de lo sobrenatural, encontrarme con un toque sobrenatural en ese momento fue para mí determinante. Y esto logró que al día siguiente, el 30, estaba haciendo un examen de conciencia de toda mi vida, estaba confesándome 4 hojas escritas de todos los pecados, experimentando el don sanador de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación. Me prometí a mí mismo a partir de ese momento ir a misa todos los días, rezar el Santo Rosario todos los días, ayunar todos los viernes. Pero eso fue un cambio tan radical que en el pueblo todo el mundo creyó que yo literalmente me había enloquecido.
Dicen acá que pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Entonces, como el pueblito es pequeño, pues todo el mundo sabía y yo era una persona relativamente conocida, estaba en muchos deportes, dramatizaba, estaba pues un poco metido en lo cultural, en lo musical, en todo, era muy activo. Entonces luego todo el mundo empezó a decir, se enloqueció, se enloqueció, se enloqueció, porque ya mis amigos me invitaban a algo, a farrear o a beber. Yo, no, 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 estoy en ese momento de otra cosa, voy a ir a hacer caridad, voy a ir a, mejor dicho, mi nuevo grupo de amigas, porque mi grupo de amigos cambió radicalmente. William, en el nuevo grupo de amigas que yo tenía, la más joven tenía 80 años. La más joven tenía 80 años. Mis amigos se empezaron a alejar, ya nadie quería estar cerca de este loco. Mis papás pues se preocuparon, como que, ¿qué te pasa, amigo? Yo, papi, ¿qué te puedo decir? Encontré lo que había estado buscando durante toda mi vida. Yo estoy feliz, me siento completamente dichoso. Y ahí empecé a leer, a argumentarme, sobre todo para debatir ya con mis compañeros, para darles argumentos de fe a ellos también. Mi conversión tuvo que ver mucho con eso, con la apologética inicialmente, con un toque de la gracia, lo que podríamos llamar un toque místico, pero luego dar muchos argumentos, datearme en ese momento para vencer a mis amigos argumentativamente. Pero mira que inicialmente era como para proteger un poco mi conversión. No estaba pensando yo tanto en convertirlos a ellos. Luego ya era para proteger un poco a los demás, pero creo que una apologética con mansedumbre es capaz también de traer a la conversión a aquellas personas que honesta y sinceramente están buscando la verdad. Totalmente, hermano. O sea, mientras ibas diciendo eso, me acordaba, obviamente, sin ánimo pues de uno sonar soberbio, pues comparándose con semejantes titanes, pero me acordaba de la conversión de San Agustín, me acordaba de la conversión de varios santos que de hecho, obviamente, han pasado por esa búsqueda de la verdad y que se han encontrado con la verdad misma, que es Jesucristo. Entonces, muchas veces se busca la verdad de manera racional e intelectual, pero cuando uno se encuentra realmente con esa verdad, se da cuenta que esa verdad está acá, en el corazón. Entonces, claro, uno muchas veces como que va caminándole a la verdad de manera racional e intelectual, pero cuando se toma de frente con esa verdad, se da uno cuenta que esa verdad, para poder llevarla al corazón, tiene que encontrarse con ella, y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, totalmente de acuerdo con vos, mi hermano. O sea, a muchos nos ha pasado. Necesitamos ese toque místico. Sí, y Jesús es tan consciente de eso que tuvo un apóstol que fue Santo Tomás, que de hecho para poder creer le tocó ver, tocar, meter el dedo. Entonces muchos nos ha tocado ser también Santo Tomás y meter el dedo, o sea, nos ha tocado ver y experimentar momentos místicos para poder obviamente que esa parte intelectual y racional que tanto obviamente nos llena, obviamente se pueda también bajar el corazón. Entonces, el Señor es tan consciente de todo eso que para todos para todos hay un proceso de conversión donde Él sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Entonces, Wilson, bien, contestaste las preguntas, todo eso, mi hermano, pero yo sé que, por ejemplo, vos sacaste un libro en la comunidad, Lazos de Amor Mariano, que es, bueno, me convertí, ¿y ahora qué sigue? Porque es que eso ha pasado a muchas personas. Hay muchas personas que tienen un momento de conversión fuerte, que se han caído del caballo como San Pablo, que se encuentran con esa verdad. Pero es que si nosotros ponemos el tema de la conversión en una balanza, pesa más toda la vida mundana que ha tenido uno que ese momentico de conversión que uno ha tenido. Así ese momentico de conversión obviamente sea en lo divino, pero pesa mucho todo ese montón de pecado, todo ese mundo, toda esa transgresión, ese lodo del que uno está untado. El lodo pesa. Uno tiene la ropa así, livianita, se quita, pero si uno coge, se cae en un lodazal, la ropa le va a pesar un montón. Entonces lo mismo pasa en esa balanza. Uno puede tener una ropita sequita, dobladita en una parte de la balanza y coloque un montón de ropa arrugada, enlodazada en la otra parte de la balanza. Pues, ¿cuál va a pesar más? La sucia, la negra, la enlodada. Entonces, claro, obviamente, cuando uno tiene esa balanza tan grande, necesita de algo más para equilibrar eso, y no solamente equilibrarlo, sino quitar esto de acá para que obviamente la balanza quede como debe de estar. Y entonces el Señor sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita para poder tener esa balanza. Y, por ejemplo, en mi caso particular y en el de muchos, ha sido el tema de la consagración y ha sido el tema de vivir esa fe, esa espiritualidad. Tenemos las razones, pero esas razones no bastan. Yo creo que en el infierno también debe haber muchos teólogos que conocían muy bien su fe, pero al conocerla y no vivirla,
yo creo que ahí la balanza cambia mucho de manera radical. Entonces, ¿qué pasó en tu vida, hermano? ¿Cómo fue ese conocer lazos de amor mariano? ¿Cómo fue ese conocer la consagración? ¿Cómo fue ese encuentro con Rodri? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso, hermano, para llegar a ser el Wilson de lazos de amor mariano hoy en día? Me convertí, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué pasó, hermano? Sí, después de que hablé con mi primo, obviamente uno solito no puede, uno necesita comunidad, uno necesita estar acompañado, porque sucede que somos ovejas y andamos en rebaño, hermano. Necesitamos que el pastor nos pastoree en rebaño, porque solitos fácilmente nos agarra el lobo. Ahora mencioné esa frase, dije de San Ireneo de León, no, es de San Juan Crisóstomo, que nosotros somos ovejas que nunca nos pueden volver lobos, porque aún defendiendo la verdad, corremos ese riesgo de volvernos lobos, y si nos volvemos lobos, perdemos a nuestro pastor, porque el pastor no pastorea lobos, sino ovejas. Eso a mí me impactó mucho de San Juan Crisóstomo. Es una cosa que para mí ha sido determinante en mi vida espiritual. Entonces yo dije, bueno, si somos ovejas necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos. Y entonces Lazos de Amor Mariano apenas estaban haciendo en ese momento. Fui y conocí a Rodri, un laico que también tuvo su proceso de conversión a partir de un secuestro que la guerrilla del ELN le hizo en el 84. Él ahí tuvo un proceso de conversión y se dedicó a evangelizar y después conformó con ese grupo de jóvenes una pequeña comunidad. Era inicialmente un grupo de oración todos los viernes. Entonces yo empecé a ir a ese grupo de oración los viernes desde mi pueblo, bajaba a la ciudad, a Medellín, y vivía ese grupo de oración y nos formábamos. Y entonces ahí conocí la consagración total a Jesús por María. Y en mi pueblo había una señora, Ángela, que hacía ese proceso de preparación para la consagración. Entonces empecé inmediatamente a hacer esa consagración. Tanto que mi conversión empezó pues el 29 de abril y el 7 de octubre ya estaba consagrándome de ese mismo año, porque lo que dice San Luis de Montfort, que es el santo que desarrolla esta consagración, que ojo, es una consagración no devocional como las otras, cuando uno se pone de rodillas y hace la famosa oración, oh Señora mía, o Madre mía, o cualquier fórmula de consagración, se llaman consagraciones devocionales, que la puede hacer cualquier persona. Esta consagración que propone Montfort es una renovación consciente de los compromisos bautismales, y Montfort exige unos requisitos. Primero, una seria preparación. Él pide que se haga una preparación de al menos 33 días, 33 lecciones, donde uno en la primera parte se vacíe del espíritu del mundo, 2 lecciones para vaciarse del espíritu del mundo, 7 lecciones para conocerse a sí mismo, 7 lecciones para conocer a María y últimas 7 lecciones para llegar finalmente a conocer a Jesucristo. Entonces uno hace un largo proceso de preparación con base en el Tratado de la Verdadera Devoción, que es el libro que escribe San Luis de Montfort, donde desarrolla toda esta espiritualidad. Luego, Montfort dice que esto no es solamente que al final de la larga preparación vas a hacer un acto devocional, no, él dice, vas a hacer una renovación consciente de tus compromisos bautismales. Por eso, en el numeral 99 del tratado, Montfort dice que es necesario, al menos, haber renunciado a todo pecado mortal. O sea, estar habitualmente en gracia de Dios, porque si vas a renovar tus compromisos bautismales, donde renuncias al mundo, al demonio, a la carne y te entregas a Jesucristo, y eso se hace en un acto solemne, en una Eucaristía, pues tú no vas a decir mentiras, no vas a llegar allá en unión libre, en concubinato, no vas a llegar allá siendo un terrible estafador a decir, sí, yo renuncio al mundo, al demonio, a la carne, me entrego a Jesucristo, renuncio al pecado, si todavía vives en él. Entonces Montfort dice, obviamente para consagrarse no se requiere ser santo, pues porque nadie se consagraría, muy pocos, pero se requiere haber renunciado por lo menos a todo estado de pecado mortal. Es una de las condiciones necesarias para consagrarse, pero a veces dicen, vea, los de lazos de amor mariano son exagerados. No, es que eso lo dice la espiritualidad monfortiana, eso lo dice el Tratado de la Verdadera Devoción en el numeral 99. Entonces no es una cosa nuestra, porque Lazos no se inventó la consagración. La consagración es precisamente una espiritualidad que ya es patrimonio universal de la Iglesia, porque hay espiritualidades de comunidades que son patrimonio de su comunidad, pero hay espiritualidades que logran pasar los umbrales, los límites de la espiritualidad particular, digamos, de esa comunidad o de esa familia espiritual, y se convierte en patrimonio de la Iglesia, como lo es la consagración, por ejemplo, porque Juan Pablo II fue consagrado, grandes santos han sido consagrados. Entonces, nosotros bebemos de esa espiritualidad, pero queremos vivirla fielmente. Yo creo que estamos en un tiempo de mucha fidelidad. Por consiguiente, hay que tratar de vivir las cosas como son. El evangelio sine qua non, con radicalidad. Y eso es lo que funciona.
obviamente con mucha misericordia para la persona que no ha logrado estar, digamos, finalmente, al terminar su proceso de preparación, en un estado de gracia. No se le va a decir, usted es un pecador, usted lárguese. No, 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 venga, lo seguimos acompañando. Empiece otra preparación para la consagración hasta que pueda resolver su situación. Siga viniendo, usted hace parte de esa familia, le abrimos los brazos. Eso que se ha repetido tanto es que en la iglesia caben todos, pero no cabe todo. Eso lo dice Monseñor Munilla. En la iglesia caben todos, pero no cabe todo. O sea, todas las personas caben, pero no todo lo que hacemos las personas. Por consiguiente, pues es que precisamente lo que se necesita en la iglesia es que la persona, digamos, no disminuir el evangelio al nivel del mundo, sino elevar a las personas al nivel del evangelio, con amor, con caridad, con belleza, con bondad, con ternura, con misericordia, con súper acompañamiento, pero hay que llegar a eso, si no nos va a pasar lo que fue moda hace unos 15, 20 años, no sé si te acordás, que para traer a los jóvenes a las parroquias hacían misotecas y entonces ponían strober, luces, tal cosa. ¿Y eso qué logró? Pues que los pocos jóvenes que había comprometidos se fueran y que los otros llegaran por el esnovismo de la misoteca y después dijeran, pues esto que tiene de diferente a la farra a la que yo voy, pues nada, más entretenida la otra farra. Entonces finalmente terminaban tratando de traer a unos, aguando el evangelio, terminaban alejando a los que sí estaban viviéndolo y ni tampoco lograban atraer a aquellos. No, el evangelio, o los evangelizadores debemos tener la humildad de saber que nosotros tenemos un tesoro que no nos pertenece, nosotros no podemos estar modificando el evangelio a nuestro antojo, eso es un regalo que hemos recibido, preséntese de la mejor manera posible, pero sin disminuir un ápice en su radicalidad y en el amor por la verdad. Y el Señor se va encargando de conquistar los corazones. Yo lo he presenciado en el movimiento en el que estoy, que se predica con claridad, con radicalidad, obviamente con misericordia, con bondad, pero los jóvenes respondemos a esto, William, porque cuando a vos como joven te dicen, no pasa nada, puedes ver pornografía, no pasa nada, te puedes acostar con todas las niñas que quieras, no pasa nada, Dios te ama mucho, pues uno dice, bueno, pues es que esto es lo que yo ya sé, o sea, lo que yo pienso, esto no me aporta nada. Pero cuando te dicen, oye, es que sabes, tú fuiste hecho para más. Tú fuiste hecho para un amor verdadero. Tú fuiste hecho para amar a una persona, para conformar una familia. Tú fuiste hecho para la eternidad. Es posible vivir la castidad. Tú no eres un animalito que responde simplemente a sus instintos. Tú tienes razón, tú tienes voluntad, tienes la fe, la gracia te acompaña. Uno dice, oye, ¿seré capaz de esto? O sea, cuando te dicen, tú no tienes por qué ser una gallina que busca en el suelo la comida, tú tienes alas de águila para elevarte por los aires, uno dice, están confiando en mí. Me están diciendo que yo soy capaz de esto. Pues si todo el mundo me está diciendo, si las redes sociales, si los medios de comunicación me están bombardeando permanentemente diciéndome que yo soy un animalito que simplemente obedezco a mis instintos, ¿cómo es que estos dicen que yo soy capaz de algo más? Entonces, cuando uno se siente llamado a algo más grande y luego Dios te garantiza esa gracia para lograrlo, hermano, eso capta jóvenes por multitudes. ¿Por qué? Porque uno dice, yo fui llamado para eso. No, y luego cuando te das cuenta que es posible, que no solamente es un ideal noble que buscándolo te vas a frustrar porque no lo vas a alcanzar, sino todo lo contrario, que es que la verdad del evangelio y tienes la gracia para lograrlo, con aquella frase de San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. O sea, que Dios te pide esto porque te da la gracia para lograrlo. Uno dice, esto es una maravilla. Y eso es lo que hemos podido vivir. Yo empecé a los 15 años, hermano, en Lazos de Amor Mariano. Ahora estoy a punto de cumplir 40. Y te digo, creyeron en mí. Y es posible vivir así. Y tuve los noviazgos que tuve, fueron noviazgos vividos en castidad, fueron noviazgos vividos en amor verdadero. Y cómo nos sirvió, incluso con las novias con las que finalmente no me casé, con las 47 novias con las que no me casé. Nada, es broma, es broma. Nada, 3 noviecitas. Pero yo agradezco a Dios todo lo que aprendí con ella, porque vivimos noviazgos verdaderos, noviazgos en Dios, vivimos noviazgos profundos, noviazgos buenos. Y esos noviazgos me ayudaron a madurar mucho efectivamente para después finalmente, después de recoger todo esto, pues conocer a la que hoy es mi esposa y también haber vivido un noviazgo en castidad, un noviazgo como Dios quería, pero no una castidad enfermiza, no una castidad, digamos, psiquiátrica de la persona que está así pues como medio nerviosa y debo de ser casto. No, una castidad vivida en una tremenda alegría, en una tremenda libertad interior, entendiendo que la castidad no es un no al sexo, sino que es un sí al amor. Y ese sí al amor exige aprender a esperar, aprender a dejar el mejor vino para el final. Entonces, bueno, todo eso lo hemos vivido, hermano, y ha sido una clave gracias a la consagración y gracias a la comunidad.
Mi hermano, totalmente hermoso eso que estabas contando ahí. Y de hecho, eso que mencionabas de que si recordaba cómo eran las cosas antes, lo que hacían obviamente muchas comunidades o parroquias para tratar de acercar jóvenes. Te cuento, por ejemplo, una anécdota. Como yo movía tanta gente en ese proceso mío y todo esto, resulta que, y de hecho es muy paradójico porque mi santo del día de nacimiento es San Juan Bosco, 31 de enero. Resulta que en el barrio donde yo vivía había un colegio que se llamaba el San Juan Bosco. Entonces era obviamente la comunidad salesiana. Y resulta que los fines de semana allá hacían entonces el oratorio. ¿Yo sabía que era el oratorio? No, yo no sabía que era el oratorio. Obviamente hay que conocer la vida del santo de San Juan Bosco para no entender lo que realmente era el oratorio y qué era lo que hacía el santo con sus jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo acercó a tantos jóvenes a la palabra de Dios, a la vida? Que incluso de ahí salieron varios sacerdotes, de hecho. Salió un santo como Santo Domingo Sabio. Pero resulta que entonces en este colegio tenían el oratorio, dirigido por unas monjitas, por unas hermanas. Y resulta que entonces hicieron la convocatoria a los jóvenes para que fuéramos y tal cosa. Hermano, con tal de que estuviéramos allá, me permitieron a mí dirigir eso allá. Entonces ya te imaginarás, hermano, llené ese colegio de esquetos, de skates montando tabla por todos lados, en los parlantes del colegio que se escuchaba desde la parroquia, se colocaba punk, se colocaba metal, se colocaba de todo. Había un salón donde tenían instrumentos musicales, entonces todos los que teníamos bandas ensayábamos allá. Entonces, nada más como para que nosotros pudiéramos estar allá. Pero ¿dónde estuvo el evangelio ahí? En ninguna parte. Porque se hacía el refrigerio, donde se daba la comida, no sé qué, ahí hubiesen podido, por ejemplo, aprovechar para predicar, y no, era como el temor de que si les menciono a Dios, entonces no vuelven, ¿cierto? Entonces, y eso pasó. Y eso pasó. En el momento en el que llegó una superior y nos dijo, no, esto así, no, no sé qué, nadie volvió. Hasta ahí llegó, entonces, incluso hasta le cambié el nombre. Se supone que eso era el oratorio y yo le había puesto esquecos juveniles y lo permitieron. Entonces el problema, imagínate, o sea, salesianos que permitieron que le cambiaran el nombre al oratorio. Entonces es muy fuerte ese tipo de cosas. Y es lo que decías, hermano, es muy, muy, muy real. Entonces nosotros no podemos aguar ni diluir el evangelio nada más para que el joven esté. Una vez yo recuerdo que a Rodri le preguntaron, creo que fue un obispo incluso, ¿ustedes cómo hacen enlazos para que haya tanto joven, tantos jóvenes enlazos? Nosotros siempre hacemos actividades, les damos refrigerios, regalos, de todo, pero vienen por los regalos, pero el refrigerio a los 8 días no vuelven. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y yo recuerdo que la respuesta de Rodri fue ser coherentes. La respuesta de Rodrigo, ser coherentes. Eso es, ser coherentes y mostrarles el amor de Cristo. Y eso es lo que pasa en un retiro de lazos de amor mariano. En un retiro de lazos de amor mariano se muestra el evangelio como es, la radicalidad de lo que es, pero con amor. Pero con amor. Yo soy fruto de un retiro de lazos de amor mariano y yo sí que era militante. Yo sí que movía gente y hacía de todo. Y yo soy fruto de un retiro de lazos de amor mariano. Entonces, completamente de acuerdo con eso que dices, mi hermano. Wilson, como para ir aterrizando ya un poco, hombre, te pediría qué consejo o qué palabras le podemos decir entonces, no solo al católico, que digamos viene un poco en la fila detrás de nosotros, que yo siempre he dicho que uno no puede compararse con los que vienen atrás, porque si no, pues entonces todos estaríamos aquí levitando de la santidad, sino nos debemos comparar con ellos, con los que ya están ahí en los altares, con los santos, y ahí es donde nos damos cuenta todo lo que nos falta. Yo recuerdo que en un retiro de misioneros que estuve una vez, alguien mencionó las palabras de Wilson Tamayo, y él dijo que una vez a Wilson Tamayo le preguntaron, hombre Wilson, ¿yo cómo voy en la fe? Yo hago esto, hago lo otro, Wilson, ¿yo cómo voy en la fe? Y yo recuerdo, hermano, que la persona que dijo esto mencionó que la respuesta que vos le diste fue, hermano, a uno saber cómo va en la fe, hay que mirarse las rodillas. Mírese las rodillas, hermano, a ver cómo la hacen. Entonces, a mí eso me marcó, esa respuesta, sin que me la dieras vos directamente, a mí me marcó y me hizo entender que una cosa es lo que uno sabe y otra cosa es lo que uno vive en su fe. Wilson, ¿qué consejos, hermano, o qué palabras le podemos decir tanto al que viene atrás como al que está luchando, perseverando, y como al que de pronto puede estar más adelantadito, hermano?
que de pronto no hayan hecho la consagración, que estén buscando cómo vivir bien su fe, por más que tengan un conocimiento arraigado, o el que de pronto puede que no tenga muchos conocimientos y diga, no, yo ese tipo de conocimiento, ese tipo de cosas, yo no soy para eso, yo creo en Dios y ya, yo creo en la Virgencita, el Espíritu, eso, pero entonces, ¿cómo? ¿Qué recomendar a esas personas con base en la consagración, en una espiritualidad bien vivida, para que puedan tener y podamos tener una fe más coherente y podamos realmente, como dice el nombre de este canal, enfocar bien nuestra fe? William B., yo más que un consejo a alguien, le digo el consejo que me he dado a mí mismo, ¿cierto? Y es que hay unos principios de la vida espiritual que uno debe sostener siempre, unos principios que son como muy, muy básicos y que a mí me han ayudado mucho, mucho, mucho en el sostenimiento de la vida espiritual. Y yo creo que fundamentalmente todo transcurre en términos de esa vida de intimidad con el Señor, esa vida de amor, esa profunda espiritualidad. Uno no puede prescindir de una espiritualidad en la vivencia de la fe. Cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a énfasis o aspectos que se enfatizan de la gran espiritualidad de la iglesia, pero que el Señor ha venido suscitando porque sabe que nosotros pues no somos capaces, digamos, de entrada de agarrarlo todo, sino que el Señor, de acuerdo al temperamento de uno, de acuerdo a las vivencias que uno ha tenido, va desarrollando como uno, eso es lo que conoce como espiritualidad de la iglesia. Hay distintas espiritualidades en la iglesia que de alguna manera beben de la gran espiritualidad, pero que van haciendo énfasis, por ejemplo, los franciscanos de la espiritualidad de la pobreza, los dominicos la espiritualidad de la estudiosidad, ¿cierto? De la dedicación pues al servicio de la verdad, los monfortianos la espiritualidad de la consagración total a Jesús por María, y así hay, digamos, dentro de la iglesia esa riqueza de espiritualidades. Aunque si yo vivo la pobreza, no estoy prescindiendo de los sacramentos, no estoy prescindiendo de la Eucaristía, de la oración, pero voy haciendo énfasis en algunos aspectos que responden mejor a mi temperamento, a aquello que soy. Tú tienes que pedirle al Señor, muéstrame aquella espiritualidad que responda a aquello que quieres para mí. Y uno tiene que ir adhiriendo a ellas porque es necesario que uno vaya teniendo unos caminos que le vayan trazando a uno una vida espiritual, porque uno puede quedarse, sí, muy solito, diciendo, sí, yo más o menos voy a misa, yo más o menos rezo el rosario, pero, pero la espiritualidad es más que eso, es cómo orar, es qué libros te van conduciendo a aquella perfección de tu alma que necesitas, cómo hacer meditación. Hay distintas escuelas de oración dentro de la fe católica, por supuesto, escuelas de oración, escuelas de meditación. Uno tiene que ir aprendiendo todo eso para ir fortaleciéndose espiritualmente, porque si no uno va quedando, repito, simplemente se va quedando seco porque das, pero luego yo pienso ahora un apologista que está en un combate tan difícil como el que tenemos en estos tiempos, en la época de la posverdad, una época poscristiana tan fuerte como la que estamos viviendo, yo digo, o sea, estamos en una época donde hay que ir a misa todos los días. O sea, yo es que no encuentro cómo uno ser capaz de meterse en un combate de esto si no te estás alimentando todos los días en la Santa Misa, pero no solo la misa, sino que es que muy bien vivida, es que de primero, es que vas antes, es que rezas un poco, es que después de la misa rezas otro momento y te vas al sagrario, un momento de intimidad con el Señor, porque es que es el alimento, hermano, es que nada como la Eucaristía. Entonces la Eucaristía todos los días, pero santamente vivida. Y el Santo Rosario todos los días, pero un rosario bien hecho, no a la carrera. A veces nosotros le dedicamos mucho tiempo al estudio, pero muy poco tiempo a hacer la oración bien. Y empezamos a estudiar y estructuramos bien la charla y nos aprendemos el argumento y la cita bíblica y vemos debates y horas viendo debates. Y luego el rosario, Dios mío, no lo he rezado en 15 minutos a la carrera, mal rezado. Hay un desequilibrio ahí en la vida espiritual. Entonces, uno tiene que equilibrarse y decir, no, 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 espera un momentico. A ver, y a veces incluso en el rosario, un rosario bien rezado, te surge ese argumento luminoso que te va a servir incluso para la apologética, es increíble, pero es ahí, en ese momento de intimidad con el Señor, porque al final, ¿qué va a quedar? Al final lo que va a quedar es lo que lo amaste a Él. Al final va a quedar que si esto que hiciste de apologética, de servicio a la verdad, de servicio a la fe, de ser cooperador de la verdad, lo hiciste por amor a Él, maravilloso, pero si lo hiciste solo por vanidad, pues qué triste, algún bien se hizo. Alguien decía que hasta un reloj malo da 2 veces al día la hora bien. Hasta un reloj malo da 2 veces al día la hora bien. Y es verdad, o sea, si el reloj se daña a la una de la mañana, a la una de la tarde, dio 2 veces la hora bien. ¿A qué voy? Que ciertamente uno puede estar haciendo mucho bien, ¿cierto? Pero eso no significa
que estemos plenamente por el camino que Dios quiere. Ahora, tampoco significa que no, es muy difícil venir uno a decir, no, usted no está por el camino que es, usted que es. No, no, eso tiene que respondérselo uno en conciencia con su director espiritual, en oración. El Señor le tiene que ir mostrando a uno. También me alejo mucho de esas personas que se constituyen como en jueces de la vida espiritual de todo el mundo y son los que saben cómo se deben hacer las cosas. No, yo acá les estoy compartiendo desde mi experiencia lo que me ha venido sirviendo, pero es que los caminos del Señor son tan variados dentro, obviamente, el marco de la doctrina católica, que es muy difícil para uno erigirse como el modelo de lo que debe ser. No, yo les digo lo que me ha servido a mí, el camino que he recorrido y seguramente más adelante terminaré madurando en muchos otros aspectos que todavía hoy están inmaduros en mi vida espiritual. Pero sí que es cierto que vamos por camino sólido cuando le hacemos énfasis a la vida espiritual, a la vida de oración. Ahora, por ejemplo, con todo lo que está pasando con el Papa, con todo lo que está pasando con la confusión que estamos viviendo en la iglesia, es una época donde hay que orar mucho. Es una época donde me parece que uno debe evitar anticiparse o hacer juicios demasiado acelerados. Escuche, ore, llévelo a la vida espiritual. Mire esto, vamos a ver qué está haciendo en su alma, los ecos de esto que estás escuchando, qué le está sucediendo a tu alma en este momento. Obviamente uno tiene que ir tomando posiciones, no puede permanecer uno eternamente imparcial, ¿no? Uno va tomando posiciones, pero esas posiciones uno las va tomando sabiendo que camina sobre arena movediza, sabiendo que camina sobre arena movediza porque estamos hablando del Papa, estamos hablando del Santo Padre, entonces uno tiene que caminar muy, muy suavecito sobre esto y no destruirnos entre nosotros. Es un tiempo donde debemos escuchar a todo el mundo, pero hay puntos valiosos en mucha gente, unos se radicalizan mucho hacia un lado, otros hacia otro, han tomado posiciones, pero no estamos en un tiempo donde debemos destrozarnos, sino debemos orar, 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 escuchar, escuchar, discernir, orar, ir haciendo unos juicios, porque de todas maneras las personas nos preguntan, entonces hay que iluminar, pero qué época tan complicada la que estamos viviendo, qué época tan enradecida y qué época en la que sí debemos andar con temor y temblor. Pienso que ha sido muy complicado el tema, o sea, muy positivo en muchos aspectos el tema de la evangelización en redes sociales, pero también ha sido negativo en el sentido de que, por ejemplo, en el momento en los que había papas, sin que existieran las redes sociales, fíjate, hermano, que la gente casi nunca veía al papa. Lo que tenían de la iglesia era lo que le llegaba al obispo y el obispo lo que le daba a sus sacerdotes para que esos sacerdotes le dieran a sus fieles. Esa era la fe que le llegaba a la gente a través, obviamente, de la palabra de Dios y de la predicación, pero no teníamos como todas las herramientas que hoy en día tenemos con las redes sociales, con el internet, pero que tristemente hoy no las sabemos cómo aprovechar bien, sino que antes las utilizamos es para malinformarnos y para transmitir mala información. Entonces es muy complicado y lo que decías de andar con arena movediza, hermano, sobre este terreno es complicado. Pero sí, la batalla que tenemos que dar, hermano, es viviendo una fe bien vivida, indiferentemente de que hayan bastantes espiritualidades. No es como hay tantas, entonces no me voy a suscribir a ninguna, sino más bien entonces eso que dices, pedirle al Señor que nos ayude a discernir cuál es esa espiritualidad que necesito yo vivir conforme al tipo de persona que de pronto soy yo, al carisma que de pronto yo pueda estar teniendo. Ya sabemos que la iglesia es riquísima en carismas, hay el contemplativo, si hay gente que obviamente es más misionero, más despierto, más de predicar, otros que obviamente nos encanta el tema de la apologética, otros que son más de ir a orar ante el Santísimo durante horas por la conversión de la humanidad. O sea, necesitamos de todo esto en la iglesia, pero nosotros debemos aprender a discernir cuál es esa espiritualidad puntual que el Señor quiere de nosotros, obviamente en la vocación en la que tenemos. Por ejemplo, nosotros desde el matrimonio, en nuestro hogar como familia, que es nuestra primera iglesia y es donde debemos obviamente cimentar las bases para luego obviamente aquí después detrás en una cámara poder obviamente hablar de temas de fe. Pero ¿qué vamos a hablar nosotros acá detrás de temas de fe si de pronto no estamos viviendo también primero esa fe en nuestra vocación particular? Entonces, sí, mi hermano, completamente de acuerdo con eso que dices. Y nada, Wilson, unas palabritas finales, hermano, para despedir a toda esta gente, hermanito, que han estado aquí pendientes de esta transmisión y esta entrevista súper especial que estábamos esperando hace un tiempito. Las palabritas finales, hermano, para despedir a nuestro público de Enfoca tu Fe. Hermano, no, agradecerte a ti, repito lo que dije al principio, por el trabajo que haces y el trabajo que todos los apologistas están haciendo. Me parece que hacen un trabajo extraordinario.
De ninguna manera se puede demeritar todo lo que vienen haciendo. Me parece que han confirmado en la fe a muchas personas. Los frutos son elocuentes por sí mismos, esas grandes conversiones que se están dando. Yo creo que se tiene que seguir haciendo. Se requiere hoy más que nunca, en medio de tanta confusión en la iglesia, personas como ustedes que están haciendo esto. Invitar a todas las personas que están pues acá y que nos acompañan y que te acompañan en ese apostolado a que te apoyen también en el canal, que te apoyen, porque, hombre, yo a veces digo, si la gente que lo está haciendo bien no recibe apoyo, pues entonces finalmente van a tener que retirarse a ver qué hacen, pues, ¿cierto? Porque no es fácil la cosa. Vos tenés familia, tenés a tus hijos y naturalmente esto implica esfuerzo, implica trabajo, implica dedicación. Entonces yo cordialmente quiero invitar a todas las personas que te siguen a que te apoyen también, que te apoyen incluso económicamente para que puedas seguir haciendo esto que estás haciendo. Y a todas las personas que vieron esta entrevista, hombre, invitarlos a que se adhieran de verdad a una espiritualidad. Para mí, la de la consagración ha sido clave. La espiritualidad de la consagración total a Jesús por María me parece absolutamente completa. Pero cada cual encontrará una buena espiritualidad, sólida espiritualidad, en la que su alma también crezca espiritualmente, no solamente su intelecto, no solamente sus argumentos, sino fundamentalmente su alma, su caridad. A mí me dice mucho mi director espiritual, me lo pregunta mucho, ¿cómo está tu caridad? ¿Cómo está tu caridad? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Estás demasiado irritable o no? Eso va midiendo en realidad el nivel de espiritualidad, porque la oración se traduce en caridad. El termómetro de la oración es la caridad, el termómetro de la espiritualidad es la caridad. ¿Cómo está tu caridad? Incluso en esos debates, ¿cómo está tu caridad? Cuando escuchamos a personas dar argumentos que no queremos escuchar o que nos parecen falaces, ¿cómo está tu caridad? Esa sería la pregunta que nos deberíamos hacer permanentemente y eso va midiendo cómo está nuestra espiritualidad. Me parece que es importante para esta época esto, hombre William. Y no, y agradecerte de nuevo a ti, hermano, por este espacio. Muchísimas gracias, mi hermano, siempre por las palabras, por el apoyo que nos das a muchos también de manera espiritual, porque yo, por ejemplo, soy un fiel consumidor diario de la reflexión de los 3 mensajes diarios del Evangelio. Soy un fiel consumidor también muchas veces. Obviamente hay que hacer el rosario en familia, pero a veces también, por ejemplo, uno en sus tareas diarias, tener una herramienta como por ejemplo entrar al canal de Wilson y saber que uno puede ir haciendo también las oraciones del consagrado, el Santo Rosario, obviamente las novenas cuando se hacen, hermano, o sea, ese apoyo espiritual también es muy valioso y me declaro fiel consumidor precisamente de esos mensajes. Yo soy uno que siempre en los estados, hermano, de una, a compartir los 3 mensajitos del Evangelio. Mi mamá es una que, por ejemplo, cuando no se lo mando, mi hijo, ¿qué pasó con la reflexión del Evangelio? Entonces, es así. Y también tengo amigos que, de hecho, muchas veces puede que no tengan aún todavía como esa fe tan arraigada, pero ese mensajito muchas veces parte. Hay personas que esa es la palabrita que necesitaban en ese día, o en su semana, o en su mes. Esa palabrita que el Señor muchas veces pone en una corta reflexión del Evangelio, en esa lección divina, muchas veces está también la voz del Señor para decirle a uno qué es lo que el Señor le quiere transmitir en ese momento. Entonces también, hombre, Wilson, agradecerte. Los que de pronto no conocían todavía a Wilson Tamayo, mis hermanos, en el comentario fijado y en la descripción del video, va a estar obviamente el link al canal de Wilson Tamayo para el que no lo conozca, de una a suscribirse entonces allí, porque el contenido que Wilson nos regala es demasiado valioso, demasiado valioso. ¿Para qué? No solamente para nuestra razón, muy especialmente para nuestra alma, para nuestra espiritualidad. Entonces, invitadísimos todos los que están viendo este video, si no lo han conocido todavía a Wilson Tamayo, a suscribirse. Y agradecerles también profundamente que se hayan suscrito al canal, que vean estos videos, este contenido, como les decía en un principio, si es de bendición para ustedes, pues entonces es bueno también compartirlo. Pues dicen que evangelizar, que también compartir es evangelizar. Cuando uno no tiene de pronto las palabras y uno comparte este tipo de cosas, también ya está ayudando en el tema de la evangelización. Entonces, agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes siempre en Enfoca tu Fe y me despido como siempre de la mano de mi buen amigo San Agustín, que dijo que nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Paz y bien.
enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. ¿Cómo no amarte, mamá? Oh, Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre, y del cielo puerta, retomando el ave que Gabriel te diera. La paz corrobora, cambia el nombre de Eva. Haz ver que eres madre, por ti nuestras preces reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere. Enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. ¿Cómo no amarte, mamá? Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. ¿Cómo no amarte, mamá? Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.